Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por poder estar este 1 de julio en esta reunión de oración y compartiendo este tiempo en unidad, en comunión, en un mismo sentir, cada uno en nuestras casas y bueno, damos gracias a Dios por este tiempo y bueno, quiero hacer una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias por lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos sigues hablando, Señor, a nuestras vidas y porque nos sigues dando esa esperanza que has depositado por medio de tu evangelio en nuestras vidas. En tiempos como este, tú sigues depositando tu esperanza en nuestras vidas y nosotros queremos, Señor, atender a todo el llamado que nos has dado y solamente estamos dispuestos como tu iglesia a seguirte, a honrarte y a hacer las cosas que tú nos pides. A nadie más podemos ir más que a ti, Señor. Te damos gracias por este tiempo, gracias por lo que tú sigues haciendo en las familias, Padre, porque tú sigues mostrándonos tu misericordia a través de recuperaciones en salud, a través de tu sustento económico, a través de lo que tú pones en nuestra mesa cada día, Señor. Te damos gracias a Dios por este tiempo. Te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno y yo te pido, Padre, que el día de hoy, esta noche de este miércoles, tú nos hables a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y hermanos, quiero nuevamente, como hace 8 días, tomar dos pequeños espacios. Uno, para volver a retomar la dinámica que habíamos hecho anteriormente con el Evangelio de Lucas, pero también quiero volver a que ustedes retomen su lectura bíblica como lo hicimos hace 8 días leyendo los salmos. Y quiero que lo hagamos nuevamente en nuestras casas. Nuevamente voy a escoger un pasaje bien pequeño de un salmo, el Salmo 150. Vamos a ir al Salmo 150. Y yo quiero que ahí tanto ustedes en su casa al terminar este pequeño video, ya saben que estos momentos son muy breves para estar en sintonía y después ustedes ahí en sus casas compartan oraciones, compartan que Dios les ha estado hablando a sus vidas, compartan necesidades, etcétera, etcétera. Y bueno, quiero que nuevamente leamos el Salmo 150 y oremos por lo que ese salmo quiere enseñarnos y cómo ahora podemos hacer ese salmo una petición personal o una alabanza de nosotros personal a Dios. Salmo 150 y voy a yo solamente a leer los primeros 3 versículos y tú en tu casa al terminar este video con tu familia por favor, continúa con el versículo 4 al 6. Salmo 150 del 1 al 3. Y bueno, vamos primero a hacer una oración para que Dios nos ilumine, que nos pueda dar pensamientos, que nos pueda llenar de sabiduría y que también nosotros de una manera y una relación personal con Dios podamos comunicarnos con Él y que nuestras oraciones, como lo decíamos hace 8 días, no fueran oraciones simplemente decir por decir cosas monótonas, sino fue una conversación como cuando tú estás platicando con un amigo o con un familiar. Dice así, y bueno, primero quiero orar. Padre, yo quiero que ahora que vamos a leer tu palabra y que vamos a orar tu palabra, tú abras nuestro entendimiento, que podamos, Señor, expresarte con nuestra vida, con nuestra voz, con nuestro canto, con cada una de las cosas que hacemos, expresarte lo que tú eres. Y yo te pido que estos salmos, Padre, que vamos a entonar y que vamos a orar y que queremos que sea una conversación contigo, tú hables a nuestras vidas y que de la misma manera podamos estar en conexión contigo y como lo hemos estado estudiando por medio del Evangelio de Lucas, que la oración sea ese método, que sea esa fórmula por la cual tú y yo, nuestra relación como iglesia contigo, esté siempre, siempre al día.
al día, y que cuando nos enfrentemos a las decisiones diarias podamos siempre estar conectados contigo. Dice así: alaben a Jehová por su santidad, alábenlo por su poderoso firmamento. Tú te mereces toda la alabanza, Dios. Tú te mereces toda la gloria. Tú te mereces, Padre, que nosotros vivamos vidas en santidad, porque tú eres santo, Padre. Yo te pido que como tu iglesia entendamos que tu santidad es un título, y ahora nosotros, como somos hijos tuyos apartados, tenemos que vivir en santidad. Y esa es una forma de alabarte, y eso es una forma de cómo darte honra y gloria como discípulos tuyos, Padre. Ayúdanos, Padre, a entender eso. Ayúdanos a entender que tu santidad no es un juego, sino es una actitud que nosotros debemos entender diariamente para experimentarla en nuestras vidas. Gracias porque por medio de Cristo tú nos has justificado. Por medio de Cristo tú nos has llamado nuevamente a tener una relación contigo. Te alabamos, como dice este salmo, tus firmamentos, tu poder, tu señorío es grande. Y creemos en ello, Señor. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 2: alábenlo por su poderío, alábenlo por su inmensa majestad. Qué increíble forma de describirte, Dios, por medio de este salmo. Majestuoso. Majestuoso. Lamentablemente hoy hay tantos conceptos malentendidos, Padre, de lo que algo es majestuoso. Pero tú eres majestuoso. Lo que vemos en tu creación es majestuoso. Lo que vemos en Cristo es majestuoso. Y eso, Padre, es lo que a nosotros nos cautiva, Padre. Es lo que nos tiene cautivados. Tu majestuosa vida, tu majestuosa forma de enseñarnos, tu majestuosa forma de planear, que no es conforme a nuestras vidas, sino es conforme a tu propósito, Señor. Gracias, Padre. Y honramos tu nombre, porque eres majestuoso. Eres majestuoso, Dios. Dice el versículo 3: alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con salterio y arpas. Qué increíble es la música, Padre. Y tú creaste la música para que nosotros como personas podamos tener y podamos comunicarnos y podamos expresarnos contigo, Dios. Alábenlo con trompetas, instrumentos de viento. Alábenlo con salterio y arpas, con cuerdas. Gracias porque ahora tenemos instrumentos como la guitarra, como el piano, como las trompetas, en donde nosotros podemos a través de la música expresarte lo que tú eres. Y tú le has dado talento y habilidad a muchas personas para que puedan expresarse por medio de la música. Queremos que también a través de la música que cantamos en nuestra iglesia, que cantamos en nuestras casas, la música, aquellas personas que hacen música, queremos también que de esa manera se te reconozca por lo que tú eres, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia y por esta forma en que tú nos has regalado al humano de expresarnos a través de la música. Que eso no se nos olvide y que sea una forma que vivamos la Iglesia Bíblica Bautista Gracia de Dios para expresarte adoración y alabanza. Te damos gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Wow. Qué hermoso es tener esta forma de nuevamente de orar
y poder tener esta comunicación con Dios, y a través de lo que los versos nos enseñan, a través de nuestra comunicación y nuestra relación personal con Dios, y a través de los pensamientos, a través de nuestras emociones y a través de nuestra nueva forma de dar salmos a Dios, podemos tener una manera y una forma de que nuestra relación con Dios no se haga monótona. Les invito a que ustedes terminen el Salmo 150 a partir del versículo 4 al 6 en sus casas después de terminar este video, y con sus familias, y enséñenselo a los niños, a los adolescentes, ¿verdad? Les va a encantar y va a ser una forma bien padre en cómo ellos pueden expresarse a Dios de una manera bíblica, y también de una manera en donde ellos puedan entender y no se vuelva algo monótono como ya lo he repetido. Hermanos, seguimos con nuestro pasaje de Lucas para hablar acerca de la oración. Lo hemos dicho varias veces, tenemos que tener fundamentos bíblicos de la oración. Cada una de las cosas que hacemos tiene que tener un fundamento teológico o un fundamento bíblico para lo que hacemos. Porque si no, entonces las cosas que hacemos no tendrían sentido. Y bueno, ese es el motivo por el cual yo he estado compartiendo los miércoles con ustedes, y que lo vamos a seguir haciendo para hablar acerca del Evangelio de Lucas, que el Evangelio de Lucas se le conoce como el Evangelio de la oración. Y hemos estado viendo ya algunas historias en específico. La última que vimos fue acerca de cuando Jesús multiplicó, y hablamos acerca de un poco de que cómo Jesús los recursos que tenía en la mano, Él los utilizaba para compartir su poderío, su majestad, y Él quería que las personas también se vieran beneficiadas por lo que Él era. No solamente espiritual o intelectualmente, sino también el pan físico. Y bueno, hablábamos un poco de que los recursos que tenemos en nuestra iglesia sean para eso también, para proclamar el Evangelio de Cristo y servir a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy vamos a entrar a una porción muy importante también del Evangelio de Lucas. Y quiero leer el capítulo 9, versículo del 18 al 21. Espero que ustedes me sigan allí con su Biblia, sea la versión que tengan a la mano. Yo lo voy a leer en la versión que yo utilizo personalmente, que se llama la versión Peshitta, pero ustedes utilicen la versión que tengan a la mano. Y dice así: capítulo 9, versículo 18. Mientras él oraba a solas, nuevamente notamos cómo Jesús quiere enseñar en varias porciones del Evangelio de Lucas que él se separaba a orar para tener una relación con Dios, para no distraerse, para que sus discípulos no se distrajeran de ser triunfantes o de tener ministerios exitosos y desviarse del propósito. Y dice así: él oraba a solas y sus discípulos se encontraban con él, y les preguntó diciendo: ¿quién dicen las multitudes que soy yo? Contestándole ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista. En el capítulo 9 se muestra también ya que Juan el Bautista había ya tenido problemas con el emperador, y que incluso ya quería matarle. ¿Quién dicen las multitudes que soy? Contestando ellos dijeron: unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías. Recordemos que uno de los profetas para la historia de Israel más importante era Elías, porque hizo muchos milagros. ¿Que eres algún profeta de los antiguos profetas que ha resucitado? Recordemos que la misma historia de Israel tenía muchos profetas, los cuales fueron fundamentales en la vida del pueblo de Israel, que hablaron palabra de Dios en el contexto donde ellos vivían. Entonces él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y aquí es algo bien importante, porque cuando ustedes conocen a una persona, saben quién es, saben lo que ha hecho, saben cómo se comporta, saben en qué piensa, cuál es su actitud, cuáles son sus ideales. Pero cuando una persona no conoce a esa persona, a lo mejor puede pensar muchas cosas porque no ha tenido un tiempo personal y particular con él. Pero estos discípulos, hermanos y hermanas, habían tenido ya un tiempo especial con Jesús. Habían hecho milagros, les había dado poder para salir y predicar, compartir, sacar demonios. Habían visto cómo él
hacía milagros, cómo multiplicaba la comida, cómo se relacionaba con el Padre. Y entonces viene la pregunta más importante del mundo o de cualquier vida, me parece. ¿Ustedes quién piensan que soy? Hermanos y hermanas, ustedes y yo, ¿en qué o cómo o de qué manera tenemos a Jesús? ¿Qué concepto tenemos de Jesús? En la sociedad se maneja un concepto de que Jesús fue un líder solamente. En la sociedad se maneja que Jesús solamente fue un religioso, que fue un mentiroso, ¿no? Que fue un buen ciudadano, que fue un buen revolucionario social tal vez, pero tú y yo, ¿en quién y cómo vemos a Jesús? ¿En cómo vemos a Jesús? ¿Quién es para ti Jesús? Y entonces, entonces él les dijo, versículo 20, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y contestando Simón dijo, el Mesías de Dios. Esto quiere decir el ungido de Dios. Y habiéndolos él amonestado, los exhortó a que no dijeran esto a nadie. En la cultura israelita, hermanos, o en la cultura judía, solamente se ungía, hermanos, a tres personas, a tres tipos de personajes: a reyes, a profetas y a sacerdotes. Y por eso la mejor palabra para definir esto es el ungido de Dios. Jesús fue rey, Jesús fue profeta y Jesús fue sacerdote. El ungido de Dios no era cualquier ungido, hermanos. Era el ungido de Dios porque era profeta, era rey y era sacerdote. Y entonces, qué increíble declaración por parte de Simón Pedro. Por parte de Simón Pedro. Qué increíble declaración. Y lo que sigue puede decir, bueno, ¿y por qué dijo lo siguiente? Y habiéndolos él amonestado, los exhortó a que no dijeran esto a nadie. Y entonces mucha gente dice que esto quería decir que tal vez Jesús no quería que se dijera eso. Y realmente el contexto de este pasaje tiene que ver con lo que dice a continuación. Y les dijo, el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Recordemos, hermanos, ya lo había dicho en alguna otra prédica, que a veces tenemos pequeños titulitos en nuestras Biblias con el cual separan las porciones, pero hermanos, a veces esos títulos, en vez de ayudarnos, nos perjudican porque creemos que lo que la porción del pasaje ya está terminada. Realmente no, y realmente esto pasa en este pasaje. La porción específica o la porción general de este pasaje va desde el versículo 18 hasta el versículo 27, si no me equivoco. Entonces, todo este pasaje, entonces lo que Jesús quiere decir, no digan nada a eso a nadie. ¿Por qué? Porque muchos querían seguramente hacer a un Jesús político, a un revolucionario social. Querían que esta parte del Jesús milagroso, creían que él era el que iba a venir a liberar al pueblo de Israel. Pero lo que Jesús les dice, y el Hijo del Hombre debe de padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y le darán muerte. Jesús lo que le quería decir a Pedro después de su contestación es decir, es cierto, lo que dices es cierto, pero no lo digas a nadie, porque van a querer hacerme rey. Y mi objetivo en esta tierra es ir a la cruz. Ir a la cruz, hermanos. Qué increíble mensaje. Qué increíble mensaje. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que les estaba diciendo Jesús a sus discípulos es, yo soy el Mesías y mi objetivo es ir a la cruz. Mi objetivo es ir a esa cruz y morir por todas las personas del mundo, por los pecados de las personas del mundo. Ahora, así como hace rato,
¿Ustedes creen aún que yo soy el Mesías, el Cristo? Eso era lo que quería enseñarles Jesús a sus discípulos y lo que quiere enseñarnos a nosotros, o lo que quería enseñar Lucas a estas personas. Es decir, ok, qué padre si tú piensas que Jesús es el Mesías, que es el Cristo, que es el ungido, qué padre. Pero recuerda que ese Mesías fue a la cruz. Tú también y yo también estamos dispuestos a creer en ese Mesías, a creer en ese Cristo. Seguimos siguiéndolo, aún a pesar de que esa misma causa por la cual Cristo murió va a ser nuestra causa, tu causa y mi causa. Y por eso después decía entonces ante todo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, o el que quiera salvar su alma, la perderá. Pero el que pierda su alma por causa de mí, la salvará. Porque ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma o sufre pérdida? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en él la gloria de su Padre, junto con sus santos ángeles. Y hermanos y hermanas, esto es algo bien especial y bien importante. Lo que quiere enseñar el evangelista Lucas con esta porción es que tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es tu concepto y cuál es mi concepto de Cristo? En tiempos como estos del coronavirus, ¿en dónde estamos depositando nuestra fe? Yo veo a mucha gente preocupada en las redes sociales por si ya hay vacuna, por si ya bajaron el porcentaje de infectados o de contagiados, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me preocupa y yo oro todos los días como pastor por mi iglesia y por la comunidad y por la sociedad en estos ámbitos. Pero, entonces, recuerdo este pasaje o leo este pasaje que esta semana estaba meditando en él y pienso, ¿en dónde vas a depositar tu vida? El que deposite su vida en Cristo Jesús encontrará la vida. Pero si tú depositas tu vida en otras cosas, la perderás. Pero cuando nosotros entendemos que nuestra vida queremos perderla en Cristo, entonces estamos aventando todo lo que por ahí dicen, ¿no? Echar la casa por la ventana. Pues nosotros estamos echando la casa por la ventana, pero depositado en Cristo. Y entonces es ahí cuando nosotros entendemos que Él es el que ya nos hizo parte de este proyecto y nos hizo vencedores y nos hizo personas que teníamos una misión. Hermanos, eso es algo bien importante en este pasaje. Y todo comenzó con un versículo. Mientras él oraba a solas. Mientras él oraba a solas. Jesús sabía que el compromiso, el llamado que él tenía con Dios, lo iba a llevar a la cruz. Y no era fácil, no era sencillo. Él sabía que sus discípulos tenían que entender que si bien el Mesías venía a restaurar el mundo, no sería a través de un aspecto político, sino era a través de una relación personal con el mundo para ser libres del pecado y ser aceptados por Dios. Y entonces la pregunta siguiente sería, ¿ustedes estaban dispuestos a seguirme aún sabiendo eso? ¿Ustedes y yo estamos dispuestos a seguirle aún a pesar de eso? ¿O a saber de eso? Saber de ese objetivo de Cristo. Y entonces después dice, porque yo tengo que ir a la cruz. Si ustedes quieren seguirme, niéguense a sí mismos. Niéguense a sí mismos. Tomen su cruz cada día y síganme. Porque el que quiera salvar su alma,
la perderá, pero el que pierda su alma por causa de Cristo, la salvará. Si tú y yo estamos dispuestos a perder todo, y es una palabra simbólica, si estamos dispuestos a poner todo en manos de Cristo, entonces vamos a salvar nuestra vida, cuando estamos dispuestos a dejar todo en manos de Cristo. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Espero que esta enseñanza sea de provecho para nuestras vidas. Y recuerden nuevamente, estemos orando por la sanidad de nuestros hermanos, de cada uno de los que hemos estado orando ahí en el WhatsApp y de los que hemos estado en contacto. Sigamos orando por las familias que han estado en el hospital. Sigamos orando por aquellos vecinos cercanos nuestros que la están pasando mal, por la violencia que se está viviendo en nuestro país. La semana pasada ustedes supieron que hubo un atentado muy fuerte aquí en la Ciudad de México contra un funcionario. Hermanos, estamos ante tiempos difíciles, sin duda lo sé. Pero nuevamente, este pasaje nos enseña que si nosotros estamos dispuestos a perder nuestra vida en el proyecto de Cristo, entonces la salvaremos. La salvaremos. La salvaremos. Y cuando nosotros hacemos eso, encontramos el sentido de nuestras vidas, encontramos el propósito y no nos distraemos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Oramos por todo lo que está pasando con las familias de nuestra iglesia, con nuestra sociedad y con nuestras vidas personales. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Dios les bendiga.